Hola chicos, hoy he venido a la Universidad Complutense de Madrid para hablar con Daniel Fernández Marchán, profesor y científico del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Facultad de Ciencias Biológicas. Acompañadme. Buenos días. Bueno, pues yo soy Daniel Fernández Marchán, soy profesor ayudante doctor en la Facultad de Biología, en el Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Y bueno, y también soy investigador. Tengo ahora un proyecto nacional de investigación que estoy muy contento porque es mi primer proyecto. Y bueno, yo he estado casi toda mi trayectoria profesional aquí desde que empecé la carrera. Carrera, máster, luego tuve la Juan de la Cierva en la Universidad de Vigo, luego tuve una postdoc en Montpellier, en Francia, que bueno, fue donde entré un poco en contacto con estas lombrices que os voy a enseñar ahora. Y ya luego pues me vine aquí. Tuve la suerte de conseguir una plaza y estoy enseñando aquí. Soy profesor del máster de efología y, y también del grado de biología. Y bueno, intento enseñar un poco las cosas que más me gustan, pero bueno, también un poco de lo demás. Pero está claro que uno al final transmite mucho más entusiasmo y mucho más pasión por las cosas que conoce y que le gustan, así que bueno, hay que también un poco aprovechar eso como un activo, ¿no? Para transmitírselo a los alumnos. Primero, las lombrices de tierra suelen ser unos organismos que pasan desapercibidos casi por completo, pero digo yo que si están en los ecosistemas alguna función tendrán, ¿verdad? Sí, a ver, el suelo al final es la base de todos los ecosistemas, los naturales, pero también los antrópicos, los nuestros, los cultivos, los parques. Y si ese suelo, digamos que es como la clave, la maquinaria clave, las lombrices son el equipo de mantenimiento. Ellas, con todo lo que hacen en su vida, contribuyen a que el suelo funcione mejor. Cuando hacen galerías, mejoran su estructura, lo airean, hacen que haya más agua y cuando comen, mejoran su composición química. Entonces, básicamente son los que se aseguran de que los suelos funcionen y a partir de ahí empieza toda la cadena: vegetación, herbívoros, carnívoros y todo lo que te puedes imaginar. ¿Y qué implicaciones tienen para el ser humano? O sea, ¿cómo nos ayudan a nosotros en la vida? Bueno, ha habido un estudio que han publicado hace un año o menos en el que decían que un porcentaje de la producción de cereales mundial del 4%, si no me equivoco, vamos a decir que está por ahí, dependía de las lombrices. Si no existieran lombrices de tierra, habría un 4% menos de producción mundial de cereales y estamos hablando solo de cereales. Entonces, eso es un dato que es como, bueno, tenemos dinero, tenemos una cifra concreta para lo que aportan. ¿Pero qué aportan? Pues básicamente todos nuestros cultivos dependen de ellas. Si no fueran ellas, tendríamos que añadir un montón de fertilizantes y de compuestos químicos y aún así la estructura, a veces los suelos muy compactados ya no se pueden aprovechar. Y las lombrices lo que hacen es todo lo contrario, airearlo y hacer que sea fértil. Entonces, básicamente, lo primero de lo que dependemos de las lombrices es de nuestra alimentación. Sin ellas probablemente no tendríamos nada para comer. Me suena también algo de haberlo estudiado en la carrera como de proteína de lombriz o algo así que se echa, no sé si es al suelo o para que se lo coma algún animal, no estoy segura. La proteína de lombriz ahora mismo sabemos que es súper interesante nutricionalmente y la verdad es que se aprovecha poco para lo buena que sabemos que es, pero aún así se hace harina de lombriz, que básicamente pues se deshidratan, se muelen y se puede añadir a cualquier cosa. Y por ejemplo, en alimentación de tercer mundo, cuando hay que tener un alimento muy nutricional, muy nutritivo, pero que sea barato, pues se puede añadir a pastas, a, a carne, a cualquier tipo de cosa y le añade un montón de valor nutricional. Y de hecho, bueno, yo he oído que había gente que en lugar de tomar los típicos suplementos de proteína de suero, tomaba suplementos de proteína de lombriz. No es muy común, pero sé que existe. Entonces es una fuente de alimentación
que podría ser súper interesante, ecológica y es eso, que básicamente las lombrices son proteína, no tienen otra cosa. Entonces, se podría aprovechar mucho más, pero yo creo que llegará el momento. Sobre todo que las lombrices se producen muy fáciles. Tú solo necesitas pues, residuos vegetales, lombrices y dejas hacer. Y vas a tener lombrices cada semana por un tubo. Y nada, bueno, aquí tenemos una especie muy especial de lombriz que es Steroteca tibauti. Y te quería preguntar, bueno, destaca por su grande tamaño, está claro. Y te quería preguntar hasta cuánto pueden medir. Pues mira, hasta donde sabemos nosotros, bueno, de los ejemplares que tengo yo, cuando están estiradas pueden superar el metro. Yo le he medido 107 centímetros. Cuando están, digamos, comprimidas, porque tienen un cuerpo muy musculoso, cuando están comprimidas, a lo mejor 50 centímetros, algo así. Y el peso, que para mí es la medida más, digamos, indicativa de las lombrices, porque claro, su forma cambia mucho, pero el peso no. Entonces, su peso puede llegar a los 80 gramos. Yo he leído que hasta 100, pero bueno, yo no he visto esa lombriz, pero podrían alcanzar fácilmente los 80 gramos. Para dar un poco una perspectiva, la lombriz promedio pesa como 1 o 2 gramos o quizás 3. Eso es más o menos el promedio de una lombriz que podríamos encontrar en un parque o en nuestro compostador o algo así. ¿Eso es lo que la hace especial dentro de su género, que sea tan grande? ¿O tiene más cosas? El género Esqueroteca, una de las cosas interesantes que tiene es que es uno de los más diversos dentro de la familia de lumbrícidos, que básicamente es sinónimo de lombrices europeas. Las lombrices europeas son esa familia. Y es uno de los géneros más diversos. Tienen 50 especies, que dentro de las lombrices es muchísimo. Y este género, la mayoría de las especies son grandes. Es cierto que son mucho más grandes que la media, excepto algunas que son pequeñitas. Pero aquí la Esqueroteca tiboti se lleva la palma. Es la más grande dentro del género. 30-40% más grande que la anterior, que la segunda, digamos, el segundo puesto. Y aparte de eso, pues por lo demás, no conocemos mucho sobre ella. Si me preguntas qué le diferencia de las demás, pues no lo sabemos. Estamos empezando a investigar ese tipo de cosas. Solo sabemos lo grande que es y un poco dónde vive. Pues si te parece contarnos un poco sobre la especie, características o pues cómo era su hábitat. Pues bueno, esta lombriz pertenece al grupo morfológico de las anécicas, que son lombrices que básicamente hacen galerías verticales y viven casi todo el tiempo dentro de su galería, pero salen a la superficie para comer. Entonces digamos que tienen lo mejor de ambos mundos. Viven protegidas en su galería, pero pueden comer un recurso muy nutritivo como es la hojarasca. Y bueno, y hacen unas galerías muy profundas y muy anchas. También pertenecen al grupo funcional de los grandes tuneladores, que básicamente se describen por eso, por hacer unas galerías continuas, profundas, y eso afecta mucho a cómo viven, pero también a los suelos. Tú cuando vas allí, pues te encuentras unas galerías muy profundas, que el suelo está cubierto de sus heces, que es básicamente materia orgánica digerida y tierra. Se pueden ver en la superficie como montañitas. Y eso también cambia la superficie del suelo, hace que sea menos vulnerable a la erosión. Y bueno, estas lombrices básicamente vivían en un hayedo más o menos aclarado y pues nosotros la única manera que teníamos de saber si estaban allí cuando llegamos fue por esos montículos que había y para poder encontrarlas pues tuvimos que hacer un agujero más o menos grande y utilizando polvo de mostaza, que es ecológico, que no afecta al suelo, al ecosistema, en agua, pues lo podíamos verter en el suelo, en la superficie, y ellas pues les irrita y se escapan. Entonces ellas mismas salían por la galería. Si no es físicamente imposible conseguirlas. Los años anteriores me he dedicado a lesionarme y a desgastarme las articulaciones cavando hasta que he aprendido que es una tontería y que con el polvo de mostaza haces magia y las consigues. Vale, pues como veis, esta estructura oscura de aquí, que le llamamos el clitelo, tiene un tejido glandular porque básicamente lo que hace es producir una especie de capullo que se parece
a los huevos de los tiburones. Si ya lo habéis visto, pues es así como pergaminado y está lleno pues de vitelo y ahí se forma la cría. Entonces, como es un capullo tan grande, pues pueden pasar mucho tiempo desarrollándose y al final nace una cría muy grande que digamos que ya es como muy autónoma, muy competitiva. Pero les pasa un poco como os decía antes, son los elefantes del suelo, tienen una cría al año, tienen muy poquitas crías. Y otra cosa característica es que salen mucho a la superficie tanto para reproducirse porque son muy grandes, no caben en la galería, entonces es como, bueno, necesitamos un dormitorio más grande. Salen a la superficie y se reproducen allí. También salen para buscar nuevos territorios y esto sobre todo lo hacen de noche, son muy activas de noche y cuando llueve, para no deshidratarse y no morirse. Y bueno, también eh, si se puede, no se puede ver mucho, pero bueno, sí, ahí están alargando como una especie de trompita. Esa trompita se denomina prostomio y en estas especies está súper desarrollado. Al final es como su mano con la que cogen la hojarasca y se la meten en la boca, pero también es su órgano sensorial. Tiene muchos receptores táctiles, también olfativos e incluso pensamos que también algunos receptores fotorreceptores. Entonces, básicamente es como una mano que también es su nariz, su lengua y un poco sus ojos. Así que van tocándolo todo con esa trompa y explorando su entorno. Ujú. Y lo de los fotorreceptores sería como para detectarle un poco la luz y salir al exterior o reproducirse, entiendo. Claro, al final una lombriz no necesita ver imágenes, no le sirve para nada, pero la luz y oscuridad sí, para muchas cosas. ¿Sigo dentro de la galería o no? ¿Un depredador me ha sacado de la galería o no? Cuando salga es de noche o incluso está nublado, probablemente es como, bueno, está nublado, voy a salir, no me voy a deshidratar. ¿Hace mucho sol? No. Entonces, al final para una lombriz tener un fotorreceptor tiene bastante sentido. De hecho, sospechamos que también los tienen en la cola, que tienen porque a veces también pueden salir con la cola explorando y bueno, pues así pueden ver por los dos extremos. Em, ¿Se reproducen con cualquiera o buscan a gente de su tamaño? Pues hubo hace unos años una investigación, bueno, ha habido varios trabajos, pero se empezó a ver si ellas eran capaces de elegir, porque como, ¿qué animales tan simples? Casi no tienen cerebro, se reproducirán con quien puedan, pero no, cuando pueden elegir, suelen elegir a parejas de su tamaño o más grandes. Pero claro, como cada una intenta que el otro sea más grande, al final es compromiso, es bueno, pues los dos de un tamaño parecido y ya está. Así que bueno, sí que son un poquito exigentes. Mm. Aquí estas dos, pues si les damos la elección, a lo mejor, muy probablemente, esta pues se quede soltera. Pero bueno, a veces en la naturaleza no disponen de muchas posibilidades de elección y, y pues bueno, con quien tienen cerca. Una especie parecida, pero que es de otro género, tiene incluso un ritual de cortejo, entre comillas. Salen con la mitad de su cuerpo de la galería y la otra mitad la dejan anclada adentro, que por eso tienen estos culos. Vamos a decir que esta lombriz es bastante thick. Entonces salen las dos, cada una de su galería, se encuentran, se saludan entre comillas y se enganchan la una a la otra y hacen una especie de tira y afloja, como tirando de la cuerda. Y la que es más fuerte saca a la otra de su galería y después de ser reproducido, pues vuelve a su galería. Y la otra, pues la pobre se queda fuera. Y a lo mejor se la come un pájaro, que pensaréis, pues bueno, en realidad aparte de ser un poco capullas, tampoco tiene mucho sentido evolutivamente. Bueno, no sabemos por qué, pero es como, vale, yo soy más fuerte que tú, me llevo los gametos y me voy tan segura. Y tú que has perdido, pues bueno, tú te buscas la vida. Así que quizás exista ese mismo comportamiento en estas especies, la verdad es que no lo sabemos. Ujú. Claro, lo que pensáis es que los genes buenos se sigan manteniendo, ¿no? Claro, Supongo, es para... claro. Mm. Hace un par de semanillas me dijiste que vivía en una zona de Navarra como muy restringida, de muy pocos kilómetros, entre comillas, y llevaba desde los años 90 sin haberse estudiado de nuevo. Entonces, ¿dónde estaba la lombriz? ¿O por qué no la habían estudiado antes? Claro. Es divertido porque la gente de allí, yo me crucé con un par de mujeres que estaban dando un paseo y les dije, sí, estoy buscando una lombriz más o menos de ese tamaño y me dijeron, sí, claro, las vemos cuando llueve, cruzando la carretera.
Y bueno, la gente de allí las ve casi siempre, pero los científicos no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a buscar las lombrices tenemos que cavar en el suelo. Y una lombriz cuanto más grande es, más cava y más difícil es de encontrarla. Entonces es un poco una paradoja. En zoología siempre las especies más grandes se describen primero y luego se van describiendo las más pequeñas. Si pensáis en mamíferos, no se ha descrito un mamífero grande en los últimos 20 o 30 años. Eh, pero en las lombrices es al revés. De hecho, hace como 2 o 3 años hemos descrito 6 especies de este género, 6, en una zona que estaba súper conocida ya, que ya estaba trilladísima, y todas ellas son grandes. Entonces es un poco como al revés. Aquí lo más grande está todavía por descubrir. Y otra preguntilla que te quería hacer es que ¿cómo sabíais que teníais que ir a Navarra para encontrar estas lombrices? ¿Y por qué no otro sitio en España? Bueno, en realidad sabemos que Navarra es una zona donde hay mucha diversidad de este género, por otros estudios anteriores que se han hecho, también muestreos míos, pero bueno, hubo un investigador francés muy importante que se llamaba Marcel Boucher, que no sol- hizo un muestreo enorme de Francia y él encontró esta especie él dice que en la frontera de Francia, yo creo que no, porque yo he estado allí, yo creo que esta especie es española, pero bueno. Luego en el 98 volvieron por allí y la encontraron en un par de sitios. Y bueno, yo la necesitaba un poco para saber más sobre ella y básicamente pues volví allí y dije, bueno, pues un hábitat parecido donde la encontró, vamos a ver si encontramos rastros de ellas y nos las encontramos allí. Pero bueno, muchas veces nos basamos en trabajos anteriores. Con estos animales es muy difícil ir a un sitio desconocido y, pero bueno, a veces vas a sitios que no has estado antes y en realidad te encuentras especies nuevas. Así que es un poco, hay un trade-off entre ir a lo seguro y ir a la aventura. ¿Y cómo sabéis aproximadamente cuántos kilómetros era su área? Bueno, yo me he basado básicamente en los sitios donde se ha encontrado, que hasta ahora son 3, en fotografías que hay en páginas como iNaturalist, que es verdad que son muy útiles para esto. A lo mejor la persona que sube la foto no sabe qué especie es, pero tú encuentras la foto y dices, vale, esto me suena, puede ser esta. Entonces, basándome en citas de ciencia ciudadana y en las citas nuestras, y sobre todo en citas de donde no está, es como, bueno, la gente ha ido aquí y no se la ha encontrado. Pues un poco combinando eso, me hice el polígono y básicamente, pues eso, unos 100 kilómetros cuadrados, yo diría máximo, no mínimo. Mm. Sobre lo que me decías antes, su pariente más cercano es 20 veces más pequeño. Esas diferencias de tamaño, ¿por qué las ha favorecido la evolución? O bueno, ¿por qué crees que las ha favorecido la evolución? Y supongo que eso tendrá una implicación en el ecosistema, ¿verdad? El ser tan grande. Pues bueno, la verdad es que tenemos varias hipótesis y bueno, es una de las cosas que queremos testar en este proyecto, porque hipótesis hay muchas, pero bueno, luego hay que ver si se sostienen o no se sostienen. Una de ellas es que cuando varias especies similares, muy cercanas, viven en el mismo sitio, para evitar competir, pues evolutivamente van ocupando distintos nichos. Y para las lombrices muchas veces eso significa tener distintos tamaños. Entonces, si de una misma especie surgen dos, una pequeña y una grande, y de la grande surgen dos, una grande y una gigante, tienes 3 especies muy emparentadas, pero que no están compitiendo entre ellas. Entonces, digamos que por parentesco están, van como en equipo. Es como, bueno, nosotras somos más emparentadas entre sí que las demás. Vamos a intentar competir con las demás, pero no con nosotras mismas. Y otra que es la hipótesis que a mí más me gusta o que me parece más potente es escapar de los depredadores. Porque cuando pesas 1 gramo, llega un topo que pesa 80 y te come como si fueras una salchicha, sin darse cuenta. Pero cuando el depredador pesa lo mismo que tú, ya es mucho más difícil. Entonces, al final en el suelo, dentro del suelo, no hay depredadores grandes, están los luciones, están los topos, y cuando te haces tan grande, básicamente eres invulnerable. Que bueno, cuando sales a la superficie ya eres un poco más interesante para los depredadores grandes, pero eso es otra historia. Ya. Entonces yo creo que probablemente les ayude a protegerse de los depredadores. ¿Y cuál es la fórmula mágica para que sean tan grandes? ¿Tendrá que ver el clima, la historia geológica de la zona? Pues esa es otra pregunta que tenemos un poco pendiente y parece probable que tenga que ver con el clima, sí, porque muchas de estas especies grandes se encuentran en Navarra y en el País Vasco francés, que tienen precipitaciones muy abundantes, sobre todo muy continuas todo el año, y al final estas lombrices dependen mucho de la humedad. Entonces, cuando hay humedad,
pueden estar activas y alimentándose. Cuando no hay humedad, no. Si puedes estar todo el año alimentándote, puedes estar todo el año creciendo. Y bueno, para llegar a ser así de grande, pues necesitas comer mucho. Entonces, para mí, probablemente tenga que ver con eso. Irónicamente, en el Mediterráneo también hay algunas especies bastante grandes, no tanto, pero también hay gigantes. Entonces, a lo mejor es un poco más complejo, porque en el Mediterráneo ocurre todo lo contrario. Así que bueno, esa es una de las preguntas que tenemos que responder. Y bueno, se sabe que actualmente hay muchas especies que están en peligro. ¿Y a Esteroteca le afecta o está en algún tipo de peligro? ¿Hay algún factor por el que se ve afectada como el cambio climático, el ser humano? Pues a ver, en realidad, al no vivir en un ecosistema mediterráneo, que son los que más están sufriendo el cambio climático, a lo mejor me preocupa un poco menos, pero es verdad que estas especies viven, son muy dependientes, como te decía, de las precipitaciones continuas. Y una de las cosas que caracterizan el cambio climático es que se están haciendo como más fragmentadas. Entonces, a lo mejor, si no hay humedad en el suelo todo el año, a lo mejor eso afecta a su ciclo reproductivo y esta especie probablemente tenga una cría al año. Son un poco como los elefantes del suelo. Entonces, si pierden su posibilidad de reproducirse ese año, eso puede pasarles una factura. Y además están muy unidas a los hayedos, que es su hábitat. Entonces, si los hayedos sufrieran por el cambio climático, podrían llegar a extinguirse. Pero también a la inversa, pensamos que hay un poco una simbiosis lombriz hábitat y a lo mejor si esta especie desaparece puede ser que los hayedos empiecen a retroceder en la península ibérica. Mm. Me parece muy interesante lo de la simbiosis, la verdad. Que sea con un hayedo, no sé, mola mucho. Claro, al final es que se, se afectan mutuamente. La lombriz cambia el suelo que ayuda al árbol y el árbol es el que le aporta el nutriente a la lombriz. Entonces es continuamente como una, pues la mejor palabra que se me ocurre es simbiosis. Y entonces, ¿cuáles son los futuros pasos en la investigación? ¿O todavía no se puede decir? Nuestra idea es comparar la expresión genética en, como en este caso en el que nos has comentado que la especie más emparentada es mucho más pequeñita. Bueno, tenemos parejas de especies pequeñas y grandes y compararle la expresión genética para intentar ver qué genes son los que importan para ser una lombriz grande, qué genes necesitan para poder tener una vida tan distinta, para respirar, para vivir mucho más tiempo, para crecer más rápido, todo ese tipo de cosas. Y bueno, esos genes pueden ser incluso ser importantes para el ser humano a la larga, para la industria farmacéutica, etcétera. Y vamos a hacer eso con 3 géneros distintos, no solo con Esqueroteca, también con otras lombrices gigantes. Y también queremos un poco reconstruir la historia evolutiva para ver cuándo pasó esto. Es el cuándo aparecieron las especies gigantes. Tenía que ver con un clima determinado, ocurrió todo a la vez, o primero les pasó a estas y luego les pasó a las otras. Y luego, por último, intentar cuantificar cuál es el efecto en el ecosistema, tanto en el suelo como en las comunidades. ¿Donde viven ellas hay más diversidad de lombrices o hay menos? El suelo está más aireado o está menos aireado, todo ese tipo de cosas. Un poco para ver el cómo, cuándo, por qué y qué de esta, digamos, de este fenómeno de las lombrices gigantes. Bueno, Dani, pues muchas gracias por haber hablado con nosotros y habernos contado tantas cosas sobre esta lombriz tan chula y sobre las lombrices en general, porque al ser invertebrados, como que son animales que la gente no les impresiona tanto, pero tienen como muchas cosas que contar. Y nada, también lo que comentábamos antes, que me parece muy importante dar voz a los científicos aquí en España que están haciendo sus investigaciones y todo. Y nada, que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de dar un poco a conocer estos animales y también de permitirme dar un poco a conocer nuestra investigación. Espero que sigáis por este camino y os deseo mucha suerte.